Bienvenidos a Memoria y Patrimonio. Un saludo a todos quienes nos sintonizan. Las Herrerías es un sector ubicado al sureste de Cuenca. Es una calle de apenas 700 metros, la más antigua de la ciudad. Fue ahí donde se asentaron los artesanos de la forja de hierro, inicialmente para dar asistencia en el cambio de herrajes a los caballos de los grupos de viajeros y a visitantes. Mucho antes, en el año 1557, fecha en la que se funda Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Les invitamos a abordar a este sector de nuestra ciudad desde el ámbito histórico, junto a Adolfo Parra Moreno, investigador y escritor de nuestra ciudad. Le doy la más cordial bienvenida en este programa especial. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias, Natalie. Un gusto realmente compartir con ustedes y con la ciudadanía. Nos gustaría muchísimo empezar abordando el programa, contándole a la gente un poco de la trayectoria del invitado que hoy nos acompaña. Como les decía en la parte inicial a todos ustedes, él es escritor, pero también ha abordado muchos temas dentro de sus libros, rodeando algunos sectores de la ciudad. Su libro Rostro de los Barrios de Cuenca, ¿cuántos tomos tiene? Cuéntenos de manera inicial acerca de este proyecto que usted también le ha preparado a toda la ciudadanía cuencana. Bueno, sí. En realidad, pues, Rostro de los Barrios fue un espacio en Diario El Mercurio. Era cronista de tan prestigioso rotativo y que se me daba un espacio para que haga los domingos la historia de los barrios, ¿no? Sus personajes, las tradiciones, las fotos antiguas. Y bueno, recopilé muchísimo material y dije, tengo mucho material, pero lamentablemente en las bibliotecas no hay material de consulta. Y me propuse yo inicialmente a escribir y sobre todo pues hacer libros. Dije, tengo mucho material siquiera para unos 5 libros y voy a tratar de dejar este aporte, ¿no? Y empecé haciendo justamente mi primer libro en el año de 1999, lo publiqué. Y recopilé información de algunos barrios tradicionales, personajes populares igualmente. Luego pues me propuse hacer no solamente ya de los barrios, sino también de instituciones como la Universidad de Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad igualmente. Tengo también escrito algunos libros en torno a la visión periodística mismo, ¿no? Perspectiva periodística mundial, que fue editado ya en Orlando, Florida, en los Estados Unidos, y que está en Amazon.com. En Amazon.com es donde que realmente pues se distribuye al mundo entero pues de estos libros. Entonces tengo 14 libros escritos, estoy preparando uno referente a las tradiciones, ¿no? Recientemente acabo de presentar una ponencia a nivel mundial en el segundo encuentro mundial de las letras hispanas en Madrid, en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, Emilia Pardo Bazán y César Abraham Vallejo Mendoza. Y mi ponencia justamente fue de las tradiciones de Cuenca, las tradiciones del pase del niño viajero, el año viejo, las comparsas del 6 de enero, igualmente pues de lo referente al carnaval morlaco y también en lo que se refiere al septenario. Entonces, esto ha tenido gran aceptación y estoy justamente esperando el último capítulo de lo que va a ser este 24 de diciembre, ¿no? Que no vamos a tener el pase del niño, sin embargo, a través del Papa Móvil vamos a tener la oportunidad de verlo al niño viajero. Perfecto, estamos muy contentos de tenerlo usted por su trayectoria aquí y por supuesto, como usted hablaba, ha realizado pues una investigación acerca de los barrios más reconocidos de Cuenca y el vergel, el sector del vergel, las herrerías, como se le conoce, pues es el tema que hoy abordaremos y que hoy presentaremos a todos ustedes, acompañado de estas imágenes también que van a enriquecer el diálogo que hoy vamos a tener. Ingeniero, cuéntenos, el sector de las herrerías es uno de los barrios que se dice, de lo que ha investigado, nace con la fundación de Cuenca en 1557. ¿Es así? ¿No es así? Está ubicado al sureste de Cuenca también como datos generales y tiene alrededor de 700 metros según lo que investigaba. Cuéntenos usted, ¿es cierto? ¿No es cierto? Por favor, bueno, sí, realmente la iglesia que tenemos ahora, el vergel, no es la que originalmente se tenía, era de adobe, no, estaba justamente junto al puente de Ingachaca. No se le conocía con el nombre de vergel, sino más bien el puente de Ingachaca. ¿Qué significa aquello? Que es el puente del Inca. ¿Por qué? Porque estamos junto al palacio del Inca, pues, ¿no?
y Pumapungo significaba pues la vivienda del Inca. Y tenemos contigo pues al barrio de las Herrerías. ¿Por qué aquello de las Herrerías? Porque allí se tiene características muy especiales. Las fraguas, los almacenes, los talleres, la comercialización de las cruces que se hacía allí en ese sector para el Enteche, ¿no? Era un sector muy interesante en donde tenía pues espacios para que se ubiquen a los caballos que venían trayendo los víveres desde los sectores rurales y se los cambiaba a los herrajes, ¿no? Por eso ahí se decía, era la clínica de los herrajes, ¿no? Cambiarles a los caballos, los herrajes, hacer las palomas, hacer las cruces, que a propósito de las cruces, pues 32 centímetros de ancho por 64 de largo, con los angelitos, con las palomitas, es decir, con todo aquello que significaba pues la alegría de haber concluido una edificación de una casa. Y había pues esa tradición que en ese sector del barrio de las Herrerías, pues los hábiles artesanos de la fragua del hierro, pues hacían verdaderas joyas, ¿no? Para que tengan en sus casas, y no solamente aquellos, sino habían candados que inclusive pues tuve la oportunidad de ver que hacían la comercialización con Europa, especialmente con Alemania, ¿no? Unos candados especialísimos. Es decir, es un barrio muy tradicional porque he conversado con antiguos habitantes, moradores del sector, y me contaban de que efectivamente pues era el paso obligado, el barrio de las Herrerías y el sector del Vergel. ¿Para qué? Para ir a comprar los fierros retorcidos que venían en el tren, ¿no? Y me animaban a decir de que efectivamente el día que iba a llegar el tren fue una locura, un mar de gente por el sector de esa calle angostita de faroles como es el barrio de las Herrerías. Así es, hemos visto algunas características en las viviendas, ¿no?, de este sector. Cuéntenos de lo que usted ha podido recopilar en su investigación. ¿Las viviendas eran así, se mantenían así o se realizaron algunos cambios? Por supuesto, el tema de la actualización también de las viviendas, bueno, sí, su arquitectura. Se mantienen todavía algunas de las características. Los amplios aguanes, los amplios espacios con esos pilares de madera, ¿no?, que es donde se les ataba a los caballos para que sean cambiados los herrajes, mientras los propietarios iban a hacer las ventas en los mercados de los productos que traían, pues ellos estaban ya los caballos con sus herrajes nuevos. Y entonces realmente que se conserva algunas características muy especiales, un barrio muy tradicional, porque el de los farolitos, la calle bien angostita, ¿no? Claro. De tal manera que una familiaridad entre los amigos, los vecinos que tenían los farolitos y que lógicamente da una característica de un barrio completamente trabajador, artesanal, ¿no? Hemos visto pues que allí en las puertas mismas de esos talleres están algunos objetos, ¿no? Las ventanas, las clásicas cruces, ¿no? Hoy se ha perdido un poco aquello, ¿no? Ahora estamos viendo también en pantalla, ingeniero, el monumento al herrero. Cuéntenos acerca de la historia, con qué objetivo. Me imagino que es el hecho de homenajear también al origen del barrio como tal. Cuéntenos. Por supuesto, es la plaza del artesano. Ese monumento a Vulcano, al dios del fuego, ¿no? De tal manera que realmente pues es una obra de arte de los artistas nuestros, locales, también nacionales, y con la colaboración de gente del extranjero, pues que nos permitieron hacer este parque en homenaje a los artesanos, ¿no? Es un monumento justamente a lo que hoy estamos sintiendo, lo que es Cuenca. Cuenca, la ciudad mundial de la artesanía. Y entonces vean ustedes cómo es que ya se orientó a que quede estampado en la ciudad de Cuenca pues un parque en agradecimiento a los artesanos. Y ustedes ven igualmente pues que colaboraron muchísimas personas del extranjero, y tenemos las placas pero talladas en piedra, ¿no?, con los nombres de aquellas personas que efectivamente colaboraron y contribuyeron. Ceramistas notables que pusieron todo su empeño para que se construya este parque, realmente que es un simbolismo de la artesanía que tenemos aquí. Es el monumento a nuestros dioses, dioses borlacos que hacen verdaderas proezas, verdaderas maravillas con el fuego y con los metales, ¿no? Por eso se llama al dios Vulcano, el dios del fuego, y
de los metales. Se tiene conocimiento, ingeniero, bueno, se ha recopilado algunos datos, este fue un proyecto, este monumento al dios Vulcano fue un proyecto iniciado por una antigua administración, fue quizá una iniciativa del barrio como tal, para darse culto o darse honor a ellos por el trabajo que realizan. ¿Se tiene algún dato acerca de eso? Bueno, sí, realmente motivados por los artesanos que hacían sus fraguas, hacían sus obras para las casas, pero también eran muy hábiles para esculpir figuras humanas, ¿no? Y entonces de ellos nació esto, que luego la fundación, una fundación extranjera realmente pues lo tomó para sí y buscó los financiamientos para hacer que esto sea una realidad, pero tuvieron muchísimo que ver, muchísimos artesanos de ahí, de la zona, que realmente pues contribuyeron y les dieron inclusive mucho trabajo para que se espante este sistema de que nosotros éramos incapaces de hacer algo artesanal que quede permanentemente para disposición de todo el público, no solamente local, nacional, sino extranjeros. Entonces se perdió ese miedo y dice, no, los cuencanos sí podemos hacer. Y fueron los artistas nuestros, y ahí lo que les decía, pues en esas piedras talladas están los nombres de las instituciones, de personas que realmente contribuyeron para que se implante ese parque artesanal en homenaje justamente a nuestros queridos artesanos. En esta calle, junto al barrio emblemático de El Vergel y parte de la avenida 12 de abril y 10 de agosto, se levantan alrededor de 24 edificaciones que mantienen su estructura ancestral de bareque, adobe, carrizo y techo de teja, reconocidas como patrimoniales. Fue ahí donde varias generaciones de artesanos por décadas inscribieron la historia de la ciudad en el arte de hacer utilitarios y artículos forjados en hierro. Volvemos con esta segunda parte del programa donde abordamos la historia del barrio Las Herrerías. Son pocos los herreros que mantienen aún sus talleres activos junto a locales de preparación de tortillas de maíz en recipientes de barro, quehaceres emblemáticos de Cuenca. A continuación les mostramos la segunda parte de este diálogo. El ingeniero nos contaba tras cámaras acerca de una anécdota bastante curiosa respecto a la iglesia del Vergel. Cuéntenos, ingeniero. Sí, realmente pues es sorprendente en primer lugar de que el capellán de la capillita aquella, no la iglesia que tenemos ahora del Vergel, sino una pequeña capillita, era nada menos y nada más que ese gran escritor y que está pues en proceso de beatificación, ese distinguido mercedario, ¿no? Ese hombre que realmente hizo mucho, ¿no? El padre Julio María Matobelli, trajo en el año de 1829 una imagen de Europa, la patrona de los deslavenos, ¿no? Y que era la Virgen con el niño, y a sus lados tenía dos obispos, y quizá porque era en Europa considerada como la reina y patrona de la Morlaquía, pues trajo acá porque quería que los morlacos tengamos una imagen, ¿no? Una patrona nuestra. Entonces trajo el padre María Matobelli esa imagen, un cuadro, ¿no? De la Virgen, como digo, con el niño y los dos obispos. Pero a raíz del desborde del río, el 3 de abril de 1950, pues arrasó con todo, ¿no? Y pues se fue la capillita aquella de adobe, pero la imagen y el cuadrito lo rescataron de las aguas los vecinos del barrio y lo conservan hasta hoy. Si es que nosotros somos un poquito observadores y vemos en el interior de la iglesia, pues ahí vamos a constatar de que efectivamente pues tenemos ese cuadro, ¿no? de la iglesia del Vergel, que es la patrona, por eso se llama la María de Reina de El Vergel. Y se mantiene, ¿no? Se mantiene ese barrio, como la mayoría de los barrios cuencanos, es un conocido barrio también religioso, característico con su iglesia, también con la religiosidad que presentan cada uno de los moradores que por ahí habitan. Ahí también la importancia de los ciudadanos al momento de rescatar, ¿no? La imagen de la Virgen. Sí, efectivamente, pues eso nos da una religiosidad popular
envidiable para los cuencanos, ¿no? Que tenemos muchas iglesias, pero que tenemos al mismo tiempo la fe, ¿no? Y esto es lo que nos hace que realmente sintamos nosotros esta devoción por las patronas, por las vírgenes, ¿no? En este caso la Virgen María del Vergel, Santa María del Vergel, que nos parece muy interesante este tipo de anécdotas que sepamos y que actualicemos, claro, realmente. Importantes. Ahora estamos viendo en pantalla, volviendo ya a las tomas, ingeniero, las viviendas, ¿no? Cuéntenos un poquito las características. Bueno, ahora estamos viendo la plaza como tal, renovada Plaza del Vergel, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era este sector antes? Bueno, aparte de las casas, se mantiene la estructura mismo de esta casa, por ejemplo, que estamos observando. Y ahí, en esos postes de madera, ¿no? Ahí se les ataba a los caballos, como decía. ¿Para qué? Para que la gente que venía trayendo los alimentos los comercialicen en los mercados, mientras que los herreros cambiaban los herrajes de los caballos, ¿no? Y esto pues era muy característico porque era de ver especialmente los días jueves y los domingos, pues cualquier cantidad de caballos. Y ahí vemos también, ¿no?, esos faroles típicos, muy típicos nuestros definitivamente, que eso hace que realmente se prestigie también a los obreros, artesanos de ese muy importante sector de las herrerías, ¿no? Así es. Vean ustedes las endijas, las barras que tienen, ¿no?, cruzadas, son de hierro, ¿no? Efectivamente. Así es, como podemos observar en las imágenes ahora, tenemos los característicos faroles, los tradicionales como los estábamos viendo antes, y ahora pues estos faroles que están pues más adaptados, ¿no?, más a la actualidad. Cuéntenos, ingeniero, también, ahora, como estamos observando, la mayoría de casas que se encuentran ubicadas en esta estrecha calle se han dedicado mucho al comercio, a la venta, perdón, y a mejorar y a mostrar la gastronomía cuencana. Podemos observar muchos puestos, muchas casas que han sido motivo negocios locales para apoyar también a cada uno de los ciudadanos. Bueno, le digo una cosa, que los habitantes del sector jamás van a dejar de producir este tipo de artesanía, ¿no? Tienen las fraguas, tienen los materiales, pero al mismo tiempo, como tienen espacios amplios en las entradas de las casas, pues han permitido de que ahí coloquen pues sus negocios, ¿no? Como son la venta de tortillas, el café con humitas, los tamales, es clásico, ¿no? Entonces, usted ve que hoy esos talleres que eran exclusivamente de la forja del hierro, pues ahora ya se ha comercializado. Y enhorabuena, porque repito, pues la gente llega, ve sus cosas que quiere comprar de hierro, pero también al mismo tiempo pues hacen la compra de alimentos, ¿no? Claro. Es una zona donde usted dice, vamos al Vergel, vamos a las herrerías, vamos a tomarnos un café, una humita, un morocho, lo que vendan ahí. Eso también es importante porque es una forma de apoyo que tienen los moradores del sector económicamente, pues son sus ingresos, claro, es su forma de subsistir. Y ahora es bastante bueno al ser nuevo, ¿no?, al llegar a la ciudad, identificar este sector por la venta de este tipo pues de alimentos. Sí, indudablemente que es así, porque inclusive yo he conversado con algunas personas, decía, ¿sabe, señor periodista, de que no ya se comercializa con facilidad como era antes? Dice, por la competencia que tenemos y todo, pero buscábamos otro mecanismo para no poder vender nuestras casas, sino por el contrario, permanecer ahí con las fraguas, vendemos nuestras artesanías, pero al mismo tiempo también comercializamos con alimentos, ¿no? Y esto nos permite que subsistamos. Se han remodelado las casas en su forma externa, ¿no? Pero si usted ve adentro, por ejemplo, son verdaderos talleres. Son verdaderos talleres en donde están toda la indumentaria que se requiere, las dentenallas, los punzones, todo lo que tiene un taller de la forja del hierro, lo tiene y se lo mantiene, y esto será pues generado por muchas personas de diferentes generaciones realmente. Y eso también es importante recordarle a la gente, porque los jóvenes en la actualidad conocen el sector de las herrerías no por el tema de la forja, sino por el tema de la gastronomía, ¿no? Pero recordarles siempre que no únicamente la gente que ahí trabaja, hace forja, vende alimentos o son muy buenos emprendedores en gastronomía, sino también en la forja, que es como se inició el barrio, porque así inició el sector. Figúrese usted de que, por ejemplo, las fiestas
fiestas de Cuenca, tanto del 3 de noviembre como del 12 de abril, pues hacen sus exposiciones ahí mismo, en sus casas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues comercializan sus alimentos. Pero ahí yo quiero señalar algo muy interesante, que es la Casa de Chaguachimbana, que prácticamente vino a constituirse un taller artesanal, pero ya quedaba cabida como una escuela cerámica y de la forja del hierro. Entonces ahí, por ejemplo, utilizaban los hornos, y artesanos que no disponían de estos hornos iban a ese local justamente, ¿para qué? Para emplear los hornos, ¿no? Y hacer el cocido de sus piezas cerámicas. Era realmente una verdadera escuela. Esa casa tiene muchísimos años, inclusive daba miedo pasar por allí, porque estaba sujeto con palos, ¿no? Con soporte realmente, porque parecía que se nos venía encima. Y esta casa tiene una tradición muy interesante, porque era una de las casas de hacienda de una de las personas más potentadas económicamente, ¿no? Que pues lo único que hacía, por ejemplo, en la parte de arriba, era colocaba el maíz, producto de la cosecha, ¿no? Y así por el estilo, tenía cualquier cantidad de espacios para los granos, para el secado de los granos. Y la señorita Florencia Astudillo era la propietaria de este local, de esta casa, y que ventajosamente, pues con buen criterio, lo reformaron, y ahora tiene mucha actividad, sobre todo para la comercialización de las artesanías en las fiestas de la ciudad de Cuenca. Es importante destacar esta casa, ¿no? Porque es una de las casas más representativas. Al momento de uno llegar al sector, es la que más llama la atención, ¿no? Por su tamaño, también por lo bonita que se ve. A pesar de los años que tiene, se le ha dado un muy buen trato a la vivienda para que ahora funcione el Museo de las Artes del Fuego. Sí, indudablemente que es así. Y ve usted, viene a ser el complemento de lo que tenemos nosotros en la Plaza del Artesano, ¿no? El del homenaje a Vulcano. Justamente porque inmediatamente, pues en esa casa iban todos los artesanos a recibir sus clases, a perfeccionarse, y sobre todo, insisto, en ir a utilizar los hornos de cerámica, que habían como 5 o 6 hornos, y que allí prácticamente iban a confeccionar las piezas cerámicas y a hacer el cocido de sus artesanías. Y esto venía a ser una verdadera escuela de la forja del hierro y de los metales. Perfecto, ahora estamos viendo una toma aérea del interior de la casa como tal. Como vemos, los postes, como decía usted, de madera aún se conservan, ¿no? Sin embargo, se ve mucho más actual, tiene un color bastante bonito también, y sobre todo el hecho de que ahora se ha conservado un espacio así, también conlleva un tema de dinero. Me imagino que esto lo realizó alguna administración municipal, quizá algún convenio. ¿Nos puede contar algún detalle acerca de la renovación, restauración? Aparte del apoyo, como no podía ser de otra manera, de la municipalidad, había fundaciones realmente internacionales que, viendo que efectivamente había cualquier cantidad de artesanos, pues decían, vamos a darles un espacio para que hagan sus recreaciones artesanales, ¿no? Y esa fue la finalidad de que esta fundación prácticamente hizo la remodelación completa, porque ninguna municipalidad por sí sola no era capaz de hacer una remodelación de esa naturaleza, por el alto costo debido a la gran superficie que tiene esta casa, ¿no? Y entonces era imposible, se iba a ir una cantidad considerable de dinero y la municipalidad no tenía. Y ahí, por esa razón, es que nadie se atrevía a remodelarla, pero mediante las fundaciones, mediante las ayudas de las personas, de las instituciones que están esculpidas en esas piedras, pues sencillamente se logró cristalizar como un espacio adicional a la actividad de los artesanos. Y tenemos, pues, nosotros el orgullo de saber de que aquí en Cuenca, pues, han puesto muy en alto la artesanía, no solamente cuencana, no solamente ecuatoriana, sino a nivel mundial se lo aprecia las obras de arte que hacen los trabajadores de la forja del hierro, en sus fraguas y todo lo demás. Si usted ve realmente, pues, en el interior, usted cuando transita por la calle no percibe lo que se tiene adentro, verdaderos talleres, y las generaciones que han venido suscitándose. Por ejemplo, les decía que el esposo de la señora era quien hacía todo, pero lamentablemente falleció, y ella tuvo que retomar para no permitir de que se pierda esa actividad artesanal. Ella tuvo que enseñar a sus hijos, inclusive ya a toda la familia, ¿no? Hay en este momento gente que dice, no, ya para qué la artesanía, no tiene sentido. No,
hay algunas familias que lo mantienen y lo mantendrán. Así es, esa es la importancia también de mantener este tipo de tradiciones, este tipo de artesanos, este tipo de oficios por generaciones, ¿no? Porque así no se va a perder el oficio como tal, y esa es la idea, que aquí en Cuenca se recuperen estos espacios y por supuesto se dé apoyo para que las generaciones futuras continúen con estos oficios que fueron pues iniciales de nuestra ciudad. Ingeniero, vamos ya cerrando la entrevista. Como datos generales o como datos finales, perdón, ¿qué es lo que podemos decir acerca del barrio? Bueno, que sencillamente es un barrio muy artesanal. He realizado investigaciones de todo género, pero el barrio más tradicional en lo que se refiere a la forja del hierro es el único, ¿no? Las herrerías, hay otros de la cerámica y todo lo demás, pero las herrerías pues tienen una trascendencia inimitable. Y se puede imaginar las condecoraciones, los diplomas que tienen esas personas que se han dedicado y han llevado, como le decía, por ejemplo, a Alemania y a Italia, los candados, pero qué costosos. Realmente yo me quedé sorprendido al conocer un candado que pesaba algunas libras y que estaba ya destinado para que se lo lleve a Alemania. Entonces, esto es lo que uno siente como comunicador social, como periodista, como escritor, que se difunda lo que realmente es nuestra Cuenca, ¿no? En mis viajes que he realizado, inclusive al África, he tenido yo que decir y hablar de este barrio tradicional, de las artesanías. ¿Por qué? Porque aquí es la cultura artesanal en todo sentido, en todas las ramas, ¿no? De la orfebrería, de la forja del hierro, de los tejidos, de los paños, del calzado y todo lo demás, aquí en nuestra zona. Y entonces para mí es un orgullo que me permitan dar una exposición de unos 5 o 10 minutos de lo que significa la artesanía y qué ofrece Cuenca. Entonces es un orgullo para uno decir, esto es lo que he escrito en mis barrios, en mi Cuenca, y lo que producen nuestros artesanos hábiles. Esto es Cuenca, por supuesto, y les invitamos a ustedes a que si no han leído Rostro de los Barrios de Cuenca, tienen algunos tomos ya el ingeniero Adolfo Parra, lo hagan. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, ingeniero. Espero que nos acompañe pues para continuar abordando, ya el compromiso está hecho para continuar abordando más sectores de la ciudad. Le cuento, Nata, y algo muy interesante. A mi Cuenca yo no le cambio por nada. He estado en Pionyang, en Asia, solamente falta Oceanía, pero yo me siento muy orgulloso. No le cambio a mi Cuenca por nada del mundo. He escrito versos, he escrito himnos a mis barrios, pero repito, lo que llevamos los cuencanos, esa idiosincrasia nuestra, lo transmitimos al mundo. Y por eso es que Cuenca es apetecida para que venga gente extranjera, inclusive a quedarse aquí. Hasta hace un siglo, ese barrio fue habitado por herreros y sus familias. Hoy se dedican al oficio. Ellos dan forma al hierro mediante calor y golpes, con combos para hacer aldabas, candados, cruces, armeras, bisagras, herraduras y demás elementos que son adornos en las viviendas y museos. Hoy en día es un sitio emblemático y tradicional de nuestra Cuenca. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Memoria y Patrimonio. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y no se pierdan nuestro próximo programa. Memoria y Patrimonio, una producción de Academia TV, el canal de la Universidad Católica de Cuenca.